En esta actividad vamos a trabajar los conceptos de cinemática inversa en forma práctica para realizar una tarea de pick and place con el robot Scara que hemos venido ocupando en las actividades previas. La escena de Coppelia Sim que vamos a utilizar como base contiene el robot Scara que hemos venido construyendo antes con algunos elementos adicionales. Hay un palette donde queremos ubicar estas tres cajitas de colores que están dispuestas, montadas una sobre otra, y que al encender la simulación toman posiciones pseudo aleatorias, y la idea es ir a buscarlas allí donde estén y ponerlas sobre este palette para hacer las clásicas tareas de paletizado, que es ubicar elementos que van a ser embalados para despacho. El robot cuenta, más allá de lo que teníamos construido antes, que donde terminaba en un conector, se le ha agregado un suction pad, una ventosa, de esas clásicas ventosas neumáticas que se utilizan para mover objetos, que está compuesta a su vez por un conjunto de elementos y un script que contiene el código necesario para detectar un objeto que está muy cerca de un sensor que está alojado justo en la esquina, en el extremo de este sensor, y a cualquier objeto detectable que esté en el rango de alcance del sensor que está en la esquina. Si activamos la ventosa mediante código, este elemento se va a adherir a la ventosa y se va a mover junto con esta cuando el brazo mueva el extremo de la ventosa, dependiendo de las coordenadas que le vamos a asignar. Estos elementos, este elemento de ventosa tiene un código que yo he adaptado de la ventosa que viene incluida en el robot MTB. Este elemento lo voy a mostrar, el elemento de origen, de donde obtengo el código. La idea es hacer este tipo de actividad. El robot es capaz de moverse y activar o desactivar esa ventosa para llevarse el objeto consigo. El código de este elemento que está ubicado en el extremo lo tomé junto con todos sus elementos y hice algunas adaptaciones en el script para poder hacer que la activación de la ventosa sea por código mediante la señal externa que vamos a darle a través de un script de Python que vamos a construir en el cuaderno de Jupyter, como lo venimos haciendo previamente. El otro elemento que contiene para llevar adelante esta actividad es este cuaderno de Jupyter, que tiene algunos direccionamientos hacia videos previos donde construimos la cinemática directa de este robot y donde trabajamos los conceptos de cinemática directa y cinemática inversa. Eh, para, llevar, para llegar a esta actividad, asumimos que estas actividades previas ya han sido realizadas, y si no es así, vayan primero a conocer y comprender qué es lo que se está haciendo para poder no tener problemas en el desarrollo de esta actividad. Comencemos entonces con el trabajo. Vamos a partir identificando que todo esté funcionando bien. Voy a poner en marcha la simulación. El robot toma una posición inicial que ya está predefinida y vamos a visualizar simultáneamente con el código para ir observando el efecto de, de las instrucciones que vamos a empezar a desenvolver. Las primeras instrucciones, como de costumbre, son cargar la librería de la API remota que necesitamos, generar los códigos necesarios para obtener un cliente y el API de simulación, el conjunto de funciones, tener acceso al conjunto de funciones. Recogemos los manejadores, los handles de los elementos que necesitamos. Necesitamos inicialmente los joints, las articulaciones del robot. Necesitamos también el acceso al suction pad, que es el objeto que está ubicado en el extremo. Este elemento que está aquí resaltado en la ventana de Coppelia. Si obtenemos esos números de manejadores, los vamos a imprimir para observar que todo vaya en orden, y le enviamos coordenadas para las articulaciones 1, 2 y 3 en términos numéricos, y esas articulaciones, esas coordenadas las enviamos a las articulaciones mediante la función setJoinTargetPosition. Si el robot no estuviera en la posición inicial, al ejecutar este código vamos a volver a colocar el robot en esta posición de inicio. Esa es la primera parte. Si hasta aquí reciben estos elementos es que está bien.
está la comunicación bien realizada, y si no, si tiene algún error es porque probablemente han olvidado cargar la librería o direccionar correctamente la librería desde Python, ubicando la carpeta de librería dentro y de la misma carpeta donde está alojada este cuaderno. Vamos a verificar que este elemento que hemos agregado, la ventosa, el suction pad, está funcionando bien. Para eso, primero vamos a definir una función que ya vamos a llamar setEffector. Esta función se ha definido de forma tal que se enlaza con el script que está construido dentro de este elemento. El script contiene esta misma función setEffector. Es lo que estamos haciendo en esta función de Python, es dirigirnos a esta función que está en el script dentro de Coppelia y hacer la interacción de datos para activar o desactivar la ventosa. Revisen el código para comprender cómo funciona, pero por ahora no es necesario que esa parte se comprenda porque el script ya está verificado y funcionando. Lo que hacemos para utilizar ese script es simplemente asignarle un valor 0 o 1 para activar o desactivar esa ventosa. Si le damos setEffector 0, la ventosa se desactiva. Ustedes van a ver un mensaje de respuesta tanto en el código de Python como también en la parte de mensajerías de Coppelia Sim. Verifiquemos si esto funciona. Vamos a mover manualmente, no manualmente, digo por código, vamos a mover la caja por código a la posición justo debajo de la ventosa. La ventosa está en coordenadas 04x, 0 en y, está más arriba, y vamos a darle la posición z a la caja 0.025 porque es justo la altura media. El origen del sistema de coordenadas de esta cajita se encuentra justo en el centro, como se puede ver aquí en estas flechas. Las pequeñas flechitas me muestran dónde está el origen del sistema de coordenadas. Está justo en el centro de la caja, entonces lo voy a ubicar en 0,4 en X, justo bajo la ventosa, 0 en Y y 0.025 en Z. Si ejecuto este código, la cajita se me mueve a esta posición. Verifiquen que cuando hagan este movimiento, la simulación esté activada, porque si la simulación está desactivada, la caja se va a mover de todas formas, pero la posición se va a quedar almacenada aquí. Recordar que en Coppelia los cambios que hacemos mientras la simulación está activa son temporales, y si detengo la simulación vuelvo a la misma configuración inicial. Pero si este código lo ejecuto cuando estoy con la simulación detenida, el cambio queda almacenado porque se hace permanente dentro de la escena de Coppelia. Observen eso, y si no, van a tener que deshacer manualmente aquellos cambios que no deseen hacer. ¿Ok? Verifico que tengo encendida la simulación. Vuelvo a colocar por código la cajita justo bajo la ventosa. Ahora bajo el brazo hasta la altura de la caja. Esta altura que está aquí definida ya está aprobada, que llega justo encima de la caja. Le doy esta posición y lo que tengo es que la ventosa está muy cerca de la cajita. Estando a una distancia de menos de 5 milímetros, el sensor que está en el extremo de la ventosa se activa y es posible adherir la caja a la ventosa si activamos el actuador. Eso lo hacemos dándole un 1 a la función setEffector. Me dice que se ha activado el actuador, y además el mensaje de Coppelia me indica que se ha vinculado un objeto. El objeto que se ha vinculado es la caja 1. ¿Qué efecto tiene esto? Que si ahora yo levanto el brazo, si lo vuelvo a la posición inicial, ahora la ventosa sube con la caja adherida a ella. Es el efecto que queremos desear, y esto es lo que permite el script que está contenido al interior. Si quiero soltar la caja de la ventosa, lo único que tengo que hacer es desactivar el actuador con la función setEffector en 0, y si ejecuto este código, la cajita se suelta. Si hasta aquí todo va bien, indica que tenemos comunicación, que las funciones están bien definidas, que estamos trabajando, que estamos en condiciones de trabajar en las actividades que siguen, que es la cinemática inversa para hacer que el movimiento de estas cajas sea automático, que el robot vaya a identificar dónde están,
que no tenga que ubicarlas en algún lugar específico, sino que el robot se dirija a encontrarlas allí donde están y luego a colocarlas sobre el pallet, que es la acción deseada para este robot. Detengo la simulación para volver a la posición inicial y vuelvo a encender y las cajas me quedan organizadas en forma pseudo aleatoria allí donde inicialmente estaban. Todo lo hecho hasta ahora nos deja en condiciones para trabajar con la cinemática inversa. Y el punto de partida para la cinemática inversa son las ecuaciones de cinemática directa. Hemos trabajado previamente esto. Si no lo recuerdan bien, les recomiendo volver a las actividades anteriores, pero por ahora, muy resumidamente, voy a decir en qué consiste el proceso de la obtención de la cinemática directa. En nuestro caso, a partir de la descripción de Navid-Hartenberg. La descripción de Navid-Hartenberg del robot original que habíamos construido contempla estas primeras tres líneas. Para llegar aquí hemos hecho la medición de dimensiones físicas y orientaciones y ajustado a esto a interpretarlo desde el punto de vista de las variables de Navid-Hartenberg, de las rotaciones y los desplazamientos en torno a los ejes Z y ejes X. Y a esa representación del robot original que llega hasta este elemento de conector, se le ha agregado una nueva línea que contempla la transformación de coordenadas desde el conector hasta el pad, hasta el extremo del actuador. Normalmente esto siempre debe ser contemplado en robótica. El robot termina en un conector y desde allí en adelante se añade un gripper, una herramienta o el elemento que va a realizar la tarea que el robot está destinada. Y esa herramienta, ese elemento que vamos a anexar al robot, tiene a su vez su propio sistema de coordenadas que debe ser descrito también en la descripción de Navid-Hartenberg. Y en este caso, las transformaciones que se producen corresponden a un pequeño desplazamiento a lo largo del eje Z anterior. El eje Z anterior, recordar que apuntaba hacia abajo. Y el nuevo elemento contempla una distancia de casi 5 centímetros y una reorientación en Z donde el eje termina apuntando hacia arriba. Esa reorientación realmente expresa la ubicación del sensor, pero la hemos homologado a la ubicación del elemento suction pad con el eje Z apuntando hacia arriba. No obstante, en el modelo el suction pad tiene su Z apuntando hacia abajo, pero eso es un tema de diseño que no afecta en nuestro caso la obtención de las coordenadas que vamos a ver. Para resumir, el robot originalmente habíamos obtenido su expresión de Navid-Hartenberg hasta el conector y ahora hemos agregado una línea que representa el punto de actuación del robot en el extremo del suction pad. Estos elementos, estos parámetros de la descripción de Navid-Hartenberg los vamos a transformar en una matriz de transformación de coordenadas completa. Importamos la librería SimPy que requerimos para todos los cálculos que vamos a hacer en adelante. Importamos o definimos una función que hemos usado antes, que es convertir en matriz los parámetros de Navid-Hartenberg, y utilizamos esta función con las tres variables simbólicas que representan los valores de las articulaciones Q1, Q2 y Q3 para construir cada una de las matrices de transformación de coordenadas que representan los tránsitos en un eslabón a otro hasta llegar al conector, luego para llegar hasta el pad, hasta el suction pad, y finalmente multiplicamos todos esos elementos matriciales, simplificamos para que quede una matriz más simple de observar y la mostramos como resulta, y el resultado de todo ese código es el que estamos observando aquí. Esta matriz de transformación de coordenadas representa la orientación y la traslación del extremo del robot, del punto de actuación del suction pad,
dependiendo de los valores de los ángulos Q1 y Q3, que son las articulaciones rotacionales, y de la distancia de desplazamiento Q2, que es la que mueve el link 1 arriba y abajo y la que mueve todo el brazo arriba y abajo. Dependiendo de los valores de Q1, Q2 y Q3, si los reemplazáramos en esta expresión, podemos calcular la matriz resultante, que va a contener la rotación y la traslación del extremo de la articulación respecto del sistema de coordenadas de la base del robot, que coincide en nuestro caso con el sistema de coordenadas del mundo. Al reemplazar los valores Q1, Q2 y Q3 para obtener la matriz resultante y obtener por tanto las coordenadas del actuador final, es lo que hemos reconocido como el problema de cinemática directa. Si conozco las posiciones de las articulaciones, soy capaz de conocer las posiciones y las rotaciones del extremo del robot. Ese problema de cinemática directa lo hemos abordado en la actividad anterior y ya deberíamos estar un poco más familiarizados con esto. Pero el problema que queremos abordar hoy es el problema opuesto. Nosotros queremos llevar el robot hasta una posición específica y lo que quiero saber es cuáles son los valores de las articulaciones para Q1, Q2 y Q3 que me llevan el robot hasta esa ubicación. A eso se le denomina el problema de cinemática inversa. Y el problema de cinemática inversa, decíamos, tiene como punto de partida esta matriz de transformación, que es el resultado de la cinemática directa, pero debemos realizar algunas operaciones adicionales, por supuesto, que vamos a describir ahora y que nos van a permitir luego utilizar ese procedimiento para leer las posiciones de las cajas, mover el robot hasta esas posiciones y luego llevarnos esa caja hasta una posición de destino que queremos ubicar sobre este pallet. Procedamos entonces ahora a la evaluación de la cinemática inversa. Lo primero que vamos a hacer es definir una función para construir una matriz de transformación, dice aquí de rotación, es una matriz de transformación, a partir de una pose. Una pose es un concepto que se usa mucho en robótica y que es el conjunto de todos los valores de posición y orientación. Una pose contiene las coordenadas X, Y y Z de ubicación de algún objeto o de un punto, de lo que sea, y también sus coordenadas de orientación, alfa, beta y gamma, que corresponden a los ángulos de Euler. La función que está aquí definida toma estos valores de la pose y los convierte en una matriz de transformación de coordenadas. El resultado de esta función es una matriz T que la vamos a usar para definir las coordenadas de origen y destino de los movimientos de nuestro robot. En nuestro caso, vamos a simplificar la cinemática directa, esta matriz de cinemática directa, para ocuparnos únicamente de la posición y por ahora vamos a omitir las coordenadas de rotación. Esto es, por una parte, por efecto de simplificación, nos resulta en general más cómodo ubicarnos en el espacio, pero no las orientaciones en el espacio. Y por otro lado, porque con nuestro robot Escara, tal como está construido, la verdad es que estamos muy limitados para definir orientaciones. Puesto que el robot no cuenta con una articulación en el extremo, no tiene la posibilidad de rotar en el extremo, entonces las orientaciones a las que puede alcanzar están únicamente definidas por las posiciones de las articulaciones rotacionales 1, que es la que gira la base, y la 3, el Q3, que es el que gira este elemento. No puedo darle cualquier orientación en torno al eje Z al extremo, puesto que no tengo ninguna articulación extra que me permita girar en este punto. Me falta lo que se denomina en robótica, me falta un grado de libertad para definir cualquier orientación. Por tanto, para evitar que estemos restringidos a muy pocos valores posibles de orientación en el plano, lo que vamos a hacer es olvidarnos de la orientación y vamos a trabajar todos los elementos y todas estas matrices únicamente en términos de coordenadas de posición y no de orientación. En la pose,
Por tanto, en la pose de nuestra matriz de transformación de coordenadas, voy a tomar como coordenadas x y z únicamente las posiciones finales que indican traslación en esta matriz de J1 al pad. En esta matriz de J1 al pad voy a tomar este elemento y este elemento que representan las coordenadas x y z, y voy a definir una orientación por defecto como una rotación 0, como una transformación, una matriz de rotación unitaria, una matriz de identidad en estas partes, y asignándole manualmente valores 0 a alfa, beta y gamma. Para tomar el último elemento de esta matriz me puedo referir a este elemento, por ejemplo, como primera fila, último elemento de la columna, primera fila, cuarto elemento, que en notación de Python sería fila 0, columna 3, pero también Python describe los elementos de una matriz en términos de un índice numérico, partiendo del índice 0, que es este elemento, este es el 1, este es el 2, este es el elemento 3, continúa en la siguiente fila con el 4, 5, 6, 7 y sigue abajo 8, 9, 10, 11. Necesito, por tanto, de esta matriz únicamente los elementos 3, 7 y 11, que es lo que estoy haciendo en esta parte del código. Estoy diciendo que X está de la matriz J1 a T pad, el elemento 3, o sea, este elemento. En Y estoy utilizando J1 T pad, el elemento 7, este elemento, y para la coordenada Z estoy usando, aquí para la coordenada Z estoy usando el elemento 11. Si ejecuto esto, alfa, beta y gamma decíamos solo en 0. Si ejecuto eso, tengo la misma matriz de arriba, pero simplificada, donde la rotación únicamente estoy considerando una rotación 0. Aparece la matriz de identidad de la rotación. Eliminé toda esta parte porque no la voy a necesitar, y me quedé únicamente con estos términos que representan las coordenadas de traslación. Con las coordenadas de traslación vamos a hacer nuestros cálculos tanto de puntos de origen como puntos de destino. Utilizamos ahora esta misma idea para definir primero manualmente una coordenada de destino. Voy a arbitrariamente indicar que quiero ir a las coordenadas de destino x02, y02 y z01, es decir, 20 centímetros hacia acá en x, 20 centímetros hacia acá en y 10 centímetros hacia arriba en z, y quiero definir una matriz a partir de esa pose, manteniendo la misma orientación nula, una orientación sin rotación de que hemos definido antes. Y si defino esa matriz, la llamo D y corresponde a esta matriz que aparece acá como resultado. Lo que tenemos que hacer para resolver el problema de cinemática inversa es decir que esta matriz de transformación genérica debe ser igual a esta matriz de destino para algún valor de Q1, Q2 y Q3 que tengo que encontrar. Resolver el problema de cinemática inversa significa encontrar los valores de Q1, Q2 y Q3 que hacen que esta matriz sea idéntica a esta en caso de que estos valores existan. Recordar que la solución al problema de cinemática inversa contempla restricciones. Puede haber una única solución para algunos puntos, múltiples soluciones, infinitas soluciones en algunos casos, o podría haber ninguna solución también. Y existe la posibilidad, y el problema cinemático inversa debiera contemplar los problemas donde el sistema no tiene solución. Por ejemplo, cuando está fuera de alcance. El problema de cinemática inversa, en síntesis, consiste en igualar esta matriz genérica con la matriz de destino, encontrando aquellos valores que hacen que estas matrices sean iguales. Para hacer esto, debemos recurrir a algún método de solución de ecuaciones que en el caso de la librería SymPy vienen incluidos dentro de sus paquetes de funciones, y uno de ellos, que es el que vamos a utilizar, se llama nsolve. Nsolve es un método de solución de ecuaciones en forma numérica, donde debemos ingresar una expresión, debemos ingresar los parámetros sobre los cuales se van a variar las magnitudes, en este caso las variables,
para encontrar la solución y un punto de origen, un punto donde se comienza a iterar en términos numéricos para poder encontrar la solución a esta ecuación. Para, para alcanzar una solución en el solve debemos primero plantear el problema, y el problema que se plantea es anular, es hacer que la función que se va a calcular sea cero. Por tanto, si en nuestro caso queremos que esta matriz sea igual a esta, si la matriz T debe ser igual a la matriz D, entonces lo que voy a hacer es hacer el cálculo de T menos D, y si consigo los valores de Q1, Q2 y Q3 que hagan que T menos D sea 0, entonces he resuelto el problema de que T es igual a D. Ese es el método que la función ensolve utiliza para encontrar la solución a un sistema de ecuaciones que en este caso está representado como una matriz que debe ser nula. Para resolver eso, la sintaxis es así. Llamamos a la función simpy.ensolve, le indicamos como primer parámetro la función que queremos llevar a ser 0. Queremos que la expresión t menos d sea 0, que este valor sea 0. En nuestro caso, la matriz 0. Para hacerlo, vamos a ir variando los valores de Q1, Q2 y Q3, que son las variables simbólicas. Q1, Q2 y Q3 son las variables simbólicas definidas como variables de simpy, y estas son las que van a ir cambiando hasta encontrar los valores que anulen t menos d. El tercer parámetro que tenemos que ingresar a la función es un punto de partida. Este punto de partida puede ser, en teoría, cualquiera. Si la expresión tiene solución, si esta solución a t menos d igual 0 existe, entonces deberíamos partir de cualquier lugar y esa solución debería alcanzarse. Pero los métodos numéricos no son perfectos y por tanto necesitamos darle un punto de partida adecuado. ¿Qué significa un punto de partida adecuado? La verdad es que no lo sabemos a priori, pero hay que probar, y si no encuentra solución por algún caso, habría que probar con otro punto de origen y eventualmente podría encontrar la solución si ésta existe. Y para facilitar el encontrar la solución, le damos una definición de precisión igual 6 cifras significativas. Si en 6 cifras los valores son iguales, este t menos d es igual a 0, es decir, si esta expresión es 0 hasta en el sexto decimal, entonces vamos a darnos por satisfechos con esa solución. Reducimos y relajamos esta precisión porque la precisión por defecto que trae la función es de 15 cifras significativas, y muchas veces la función o tarda mucho tiempo o derechamente no encuentra una solución con ese nivel de precisión. En tanto, nos podríamos conformar con una solución un poco menos precisa. Si ejecutamos esta función en solve, lo que tenemos como respuesta es que son los valores para las variables Q1, Q2 y Q3 que fueron encontrados tales que hacen 0 esta matriz. Si interpretamos eso, son los valores Q1, Q2 y Q3 que hacen que la matriz de origen, la matriz de transformación de coordenadas T genérica, sea igual a la matriz D, que es nuestra matriz de destino. Por tanto, es aquellos valores de Q, Q1, Q2 y Q3 que hacen que estas magnitudes de aquí sean, las magnitudes que representan traslación, sean respectivamente 0,2, 0,2 y 0,1. Puesto que todos los otros elementos ya son iguales, entonces teníamos que encontrar únicamente estos valores de Q1, Q2 y Q3 que igualaran las coordenadas X y Z de la matriz T con la matriz de destino. Si estas son las magnitudes que hemos encontrado, entonces al enviarlas al robot debiéramos ver que el robot alcanza la posición que buscábamos. La posición que buscábamos es 0,2 en X, 0,2 en Y, 0,1 en Z. Para enviarla, como aquí el resultado fue entregado como una matriz de simpy, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos elementos, el elemento
el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento. El primero corresponde a Q1, el segundo corresponde a Q2, el tercero corresponde a Q3, y transformarlos en la magnitud numérica que contiene. Y eso lo hacemos utilizando la función float. Calculamos como valor de punto flotante, como un valor real, la magnitud del elemento 0 de esta matriz, de este vector que aparece aquí. Calculamos y lo transformamos en número flotante el segundo elemento para representar la magnitud de Q1 y el tercer elemento para representar la magnitud de, para representar la magnitud de Q2 y el tercero para representar la magnitud de Q3. Los índices, como siempre en Python, parten desde 0 y en este sentido es relativamente fácil confundirse. Pero el primer elemento en nuestro caso es Q1, el segundo es Q2, el tercero es Q3. Si enviamos estos valores al robot, el robot se mueve a las coordenadas que indican estas magnitudes. Y lo que nos interesa es saber si el suction pad, si el elemento que está en el extremo, tiene las coordenadas que esperábamos respecto del mundo. Este es el sistema de coordenadas de referencia. Estoy leyendo desde Coppelia-Sim la posición del suction pad respecto del sistema de coordenadas del mundo, que es el que está en el origen, y me dice como resultado que las posiciones son 0,2 en X, 0,2 en Y, 0,1 en Z, con un alto grado de aproximación. Esto es el problema de cinemática inversa. Haciendo síntesis de lo que hemos hecho, el procedimiento es como sigue. Primero hemos calculado la matriz de transformación desde la base del robot hasta el extremo. Eso lo hicimos a partir de los parámetros de Navier-Hartenberg y con ello obtenemos la expresión de cinemática directa. A partir de la expresión de cinemática directa hemos simplificado esta matriz anterior para omitir la parte de rotación. La verdad es que ese no es un procedimiento exigido para la cinemática inversa, pero es exigido para nuestro robot en particular, porque en nuestro robot no puede alcanzar cualquier orientación que sea definida en esta matriz original, puesto que nos falta una articulación en el extremo para poder alcanzar cualquier orientación que sea deseada, y como no puedo hacer eso, entonces me olvido de las orientaciones y me preocupo solo de las traslaciones. A partir de una función que hemos definido, transformamos poses, es decir, coordenadas de posición y orientación, en matrices. Y nos interesa la matriz genérica que representa la cinemática directa. Esta es la matriz de cinemática directa simplificada. Y la transformación de las coordenadas de destino, allí donde quiero llegar. Esas coordenadas de destino, en nuestro caso, las asignamos arbitrariamente. Por supuesto, aquí están las coordenadas donde uno quiere situarse. La idea de la cinemática inversa es hacer que la matriz de cinemática directa sea igual, la matriz resultante de la cinemática directa sea igual a la matriz de coordenadas de destino. Si estas matrices son iguales, significa que si las resto, el resultado debe ser 0. Y este resultado, este método de restar para encontrar una matriz nula, es lo que me sirve para ingresarlo al solver de SymPy, donde le ingreso la expresión que quiero calcular, esta anterior, las variables que tengo que modificar para encontrar la solución y un punto de origen. Agrego una precisión reducida para que me encuentre una solución con facilidad. El resultado de este cálculo son las coordenadas Q1, Q2 y Q3 que hacen que estas dos matrices sean iguales. Si estos valores los envío al robot, lo que hago es enviar el robot a esa posición de destino. Y lo último que hice es verificar que la posición de destino es la que deseaba, y así es. Veamos si no estamos engañándonos y esto funciona. Por ejemplo, voy a enviar a otra coordenada cualquiera que sea alcanzada por el robot. Por ejemplo, menos 0,1 en
x, para que quede al lado de acá, al lado de la x positiva, menos 0,2 en y, es decir, que se vaya el robot al otro lado, al otro cuadrante, y un poco más abajo, 0,05, 5 centímetros sobre el piso. Si esa es la matriz de coordenada de destino que deseo, la matriz que debo anular es t-d, que es esta, y si lo envío al solver, el solver me entrega otro conjunto de puntos, otro conjunto de elementos que si se los envío al robot, hacen que el robot se vaya a la posición que estaba buscando. 0,1 en x menos 0,2 en y 0,5 en z. Esto es el cálculo de la cinemática inversa. Algo adicional a esto, si por algún motivo el solver no puede encontrar una solución, por ejemplo, porque no existe una solución, si lo envío, por ejemplo, a la coordenada 0,5 en x, 0,5 en x está por acá adelante, es un punto que el robot no va a alcanzar porque sus brazos, por muy extendidos que estén, no llegan hasta ese punto. Si trato de enviar el robot hasta esa ubicación, con esta matriz que debo anular, si lo envío al solver, el solver me va a demorar un rato en establecer un cálculo y me va a terminar diciendo de que no se pudo encontrar una solución que llegue hasta ese punto. Dice, trate un nuevo punto de inicio o faltan argumentos o algo pasa. La verdad es que en este caso la solución no se encuentra, no porque hay un mal punto de inicio, sino que no se encuentra porque no existe esa solución. Bueno, ¿cómo tendríamos que resolver esto para que, llegado a este punto, el programa no colapse y se cierre? Existen elementos de Python que permiten trabajar con estos elementos. Por ejemplo, está la función try, que es una instrucción que me dice que intente hacer ese cálculo, intente hacer esa operación y que en caso que le resulte, ok, guarde la variable en Q y si no, except haga otra cosa. Si no funciona, podríamos mandar un mensaje, por ejemplo, no se encuentra solución, y podríamos asignar un valor manual a Q. Q podríamos decir que tiene como valor el valor de las coordenadas de descanso, 0, 0.2 y 0. Entonces, si hacemos eso, ahora no colapsa el programa, simplemente me dice que no se encuentra solución y que la solución por defecto es 0.020, esa es la que envió como Q. Y si utilizo ahora un valor que sí pueda calcularse, por ejemplo, en x02, en y0 y en z.05, ubicarlo por acá adelante. Bueno, entonces repito los cálculos con estos nuevos valores. Ahora sí encuentro una solución para esos valores y envié el robot a las coordenadas que esperábamos que se alcanzaran. 0,2, esto es 0, y esto es 0.05, 5 centímetros sobre el origen. Ok, así tenemos la posibilidad de hacer el cálculo de la cinemática inversa y también evitar que nuestro programa colapse si es en caso de que la solución no se encuentre. Usemos todo esto que hemos visto hasta ahora para mover una caja. Voy a hacer el código necesario, todo el mínimo necesario para realizar los movimientos de cinemática inversa. Asumiendo, por supuesto, que hemos importado todas las librerías que necesitamos, que hemos definido también las funciones que nos interesan. Voy a ir copiando el código que es necesario para realizar los cálculos de cinemática inversa con el propósito de hacer el movimiento de una caja.
El primer código que tenemos que cargar siempre es la librería de la Remote API, pues la usamos permanentemente, contener el cliente y el acceso a la base de funciones de la librería SIM. Lo siguiente es tener los manejadores que necesitamos. No es necesario imprimir el mensaje necesariamente. Ok. Lo que sí va a ser útil sería enviar el robot a una posición inicial. Vamos a poner un mensaje para eso. Enviamos a la posición inicial. La posición inicial la vamos a definir aquí manualmente como 0, 0.2 y 0, 0 radianes en la primera articulación, 0,2 metros en la segunda y 0 radianes en la tercera articulación. Si ejecutamos esto, el robot se mueve hasta esa posición. Observen que el robot, por supuesto que toma tiempo en llegar a esa posición. Luego, antes de ejecutar la siguiente instrucción, sería útil esperar el tiempo necesario para que el robot llegue hasta esa posición. Para esperar tiempo necesitamos importar una librería que maneje el tiempo. La librería time es parte de la base de Python. Y de time vamos a utilizar la función sleep para esperar un tiempo a que el robot llegue. Esperar unos segundos. De time utilizamos, decía, la función sleep y le indico cuántos segundos voy a utilizar. Voy a esperar. Esperemos 3 segundos y veamos si va a ser tiempo prudente y suficiente para hacerlo. El tiempo va a depender, por supuesto, de lo que tarde el robot en realizar los movimientos y el valor que ustedes coloquen aquí va a depender de la velocidad de su procesador, de la velocidad en que su computador esté realizando la simulación. Recordar que el tiempo de simulación, lo que aparece aquí marcando Coppelia Sim, es diferente del tiempo real. La librería Time está utilizando el tiempo real, el reloj del computador. Este es un reloj distinto. Por tanto, ¿cuánto tiempo utilizar? Ustedes ensayen para cuál sería el tiempo prudente para que esperar a que el simulador termine de hacer la tarea antes de realizar la siguiente instrucción. Vamos a mandar un mensaje cuando hagamos esto también. Vamos a decir que el robot se está moviendo. Y si ejecutamos ahora, bueno, vamos a tener el mensaje moviéndose y por ahora nada más hasta que termina de ejecutarse la tarea. El robot ya estaba en posición, por tanto no íbamos a seguir, no íbamos a ver el efecto, sino hasta que esté en otra posición distinta. Recogidos los manejadores, enviado el robot a posición inicial, lo siguiente que tenemos que hacer es definir dónde quiero ir a recoger la cajita. Entre las tareas que hemos venido haciendo, la cajita se movió de su posición inicial, por tanto voy a volverla a comenzar. Porque vamos a ir ahora a leer esa ubicación y a recoger la caja desde ese punto. ¿Cómo leo la ubicación de la caja? Bueno, eso ya lo tenía también escrito un poco más arriba. Aquí obtenemos el manejador de la caja y obtenemos la posición de la caja. Ese código lo vamos a copiar y pegar por acá. Entonces obtenemos la posición de destino. La posición de destino es la vamos a guardar en caja 1 pos. Vamos a ponerle así esta variable. Caja 1 pos va a tomar el manejador de caja y va a... No es la función setObjectPosition. La otra vez, anteriormente habíamos forzado la caja a una posición. Ahora yo quiero obtener la posición getObjectPosition y los únicos parámetros que necesito es decirle qué objeto quiero su posición de la caja 1 y respecto de qué, respecto del mundo. Esa posición la necesito no como un vector de posición, no como el vector de posición que se obtiene de esta forma, sino que como una matriz de destino.
Y como matriz de destino tengo que definirlo de esta forma, como una matriz D compuesta por la pose con alfa, beta, gamma 0 para mantener las orientaciones nulas. Entonces, a partir de las posiciones, voy a construir, a partir de las posiciones de la caja 1, voy a decirle que la coordenada X es la primera componente de este vector que recibí. La caja Y, es decir, la coordenada Y va a ser el segundo componente que recibí y la coordenada Z va a ser el tercer componente que recibí. Y los valores de alfa, beta y gamma los vamos a definir directamente como ceros. ¿Cuál es esa matriz D que voy a recoger? Bueno, esa matriz D es la que voy a después enviar al solver para obtener la diferencia entre esa matriz D y T. Esa matriz, esa resta de matrices T menos D, como ya explicamos previamente, es lo que el solver necesita para buscar los valores de Q1, Q2 y Q3 que anulen esa matriz. Entonces voy a decir que intente calcular T menos D con este nuevo D que venía calculando recién para Q1, Q2 y Q3 partiendo de ese punto con una precisión de 6. Y si esto funciona, deberíamos tener como resultado el Q que indica las coordenadas articulares, las coordenadas de articulaciones para que el robot se sitúe justo en la posición de la caja 1. Vamos a ponerle un mensaje de lo que se está haciendo. Siempre es bueno ir mirando en nuestro código, sobre todo cuando estamos haciendo varias operaciones, qué es lo que está pasando. Primero se está moviendo, luego calculando la cinemática inversa. Esto es el punto que aprendimos a hacer hoy. Si le digo eso, bueno, entonces tengo el resultado. Voy a imprimir ese resultado para que no aparezca de esta forma, sino que quiero saber cómo es. Entonces, así me resulta más visual dentro de las líneas de código. Listo, ahí está. ¿Qué tengo que hacer con estos resultados? Enviarlos al robot. Los enviamos al robot como lo hicimos anteriormente. Enviamos los ángulos a las articulaciones. Entonces, en este caso significa movemos a la coordenada de destino. Y puesto que una vez yendo hacia allá vamos a demorar un poco, entonces hacemos una nueva espera moviéndose, y si ya todo está listo debiera decir que está alcanzada la posición. Vamos a mandar un mensaje que diga que ya está listo. Hacemos esto, vamos a ver. Me muevo a la coordenada de origen, ya estaba el robot allí. Luego calculo y ups, se movió a la coordenada de destino, pero creo que fue muy abajo. Veamos eso nuevamente. Alcanzo, listo, me sitúo, eso es la simulación corriendo. Inicio, me muevo, calculo y me muevo, ups. ¿Qué está pasando aquí? La coordenada de destino se obtuvo donde estaba originalmente el cubito rojo, leyendo las coordenadas del cubo rojo desde Copeliasim. Las coordenadas del cubo son las coordenadas del centro del sistema de coordenadas de la caja, de este cubo. Y fíjense que las coordenadas del centro del sistema de coordenadas están precisamente en el centro de la caja. Significa que la altura z está medida desde el origen hasta el centro de la caja. La ventosa ahora se fue a situar al centro de la caja y al bajar empujó el cubo, lo movió y todo eso. Es lo que ocurrió. Por tanto, la primera conclusión es que hay que ocuparse de que las coordenadas de destino sean las coordenadas de destino donde debe llegar el extremo. El extremo no debe llegar al centro de la caja, el extremo debe llegar hasta la parte superior de la caja. Si sabemos que esta cajita tiene 5 centímetros de arista, el centro de la caja está
entonces a 2,5 centímetros del borde, y la coordenada z que le tengo que poner no es por tanto la coordenada que se calculó, porque se calculó hasta el centro del cubo, sino que le tengo que agregar un offset, y ese offset va a ser la mitad del diámetro de la arista más un poquito de margen. 0.025 sería justo hasta la cubierta, hasta la superficie. Vamos a darle 1 milímetro más de holgura, y si lo movemos hasta su ubicación debiera llegar con algo de holgura hasta la cubierta superior de la caja. Eso, claro que está, debería hacerse si es que enciendo la simulación. Entonces, nuevamente, si detengo, inicio la simulación. Como le di las órdenes mientras la simulación estaba detenida, se grabó como valor de destino el último valor que le enviamos. Se grabó el último valor que estaba dado. Voy a grabar nuevamente, arribita, los valores iniciales por defecto, ahora con la simulación detenida, para que queden guardadas las últimas posiciones articulares y que inicie nuevamente en la posición arriba y no donde había quedado el cubo. Ese es un error que les puede pasar típicamente, van a tener que resolverlo así como yo lo acabo de hacer. Listo, detengo y si inicio está ubicado en la posición que quiero. Ahora sí ejecuto todo este conjunto de código que hemos definido y debiera moverse hasta la posición que hemos ajustado últimamente. Listo. Al llegar aquí hemos resuelto con cinemática inversa ubicar el robot justo encima de la caja 1. ¿Qué falta para hacer la tarea de pick and place? Primero, llevarme la caja conmigo. Y eso voy a tener que hacerlo primero activando la ventosa, como lo habíamos hecho antes, y moviendo el brazo para que el cubo se vaya con él. Entonces, ¿cómo se activaba la ventosa? Eso lo hacíamos aquí con la función setEffector. Entonces, una vez que llegué a la posición, una vez que esperé a que el robot se situara, activamos el actuador con setEffector igual 1. Y para ver si todo esto va bien, me muevo nuevamente a la posición inicial con el tiempo necesario para el movimiento. Enviamos a la posición inicial y me muevo. Si todo esto va bien, debiéramos ver la tarea de pick and place completita. Aún no activo la función, aún no activo este código, este script que estamos haciendo. Debería ir el actuador justo encima del cubo, encender el efector y luego volver a la posición inicial llevándose ahora el cubo consigo. Veamos cómo eso funciona. Comienza el movimiento, voy, tomo y me lo llevo. Lo que hemos hecho en código hasta ahora está funcionando. Voy a repetirlo. Empieza el movimiento, tomo, me voy donde el cubo, lo tomo y me lo llevo. Por supuesto, todavía nos faltan cosas que afinar. En el camino de regreso, el cubo iba adherido a la ventosa, pero el movimiento de retorno arrastró la ubicación del pallet y se fue con él. Significa que necesitamos generar tal vez algunos movimientos intermedios, tales como levantar antes de moverse hacia la posición inicial. Y por supuesto, falta la segunda parte de la tarea. Falta encontrar cuál es la posición del pallet y dirigir ahora el cubo hasta la posición del pallet para que el cubo quede encima del pallet. Esa tarea sería la segunda parte del pick and place. Hasta ahora tenemos el pick. Falta el dejar la caja en el lugar de destino. Pero con lo que hemos trabajado hasta ahora, ya tienen todos los elementos necesarios para resolver este problema. El propósito de la actividad del día era, en primer lugar, conocer los métodos para resolver la cinemática inversa. Ya
Ustedes lo han visto, hicimos varios ejercicios para calcular la cinemática inversa encontrando las posiciones de las articulaciones que nos lleven el robot a una posición. Lo aplicamos a ir a recoger la caja y ahora falta volver a aplicarlo para dejar la caja, luego para recoger la segunda caja, dejarla nuevamente sobre el pallet. Ustedes definirán las posiciones del pallet donde se van a colocar estos objetos, pero lo que sigue, por tanto, es solo programación, es solo preocuparse de las distancias, preocuparse de las coordenadas y seguir aplicando el método para hacer un código que finalmente realice todo el conjunto de tareas en forma automática. Esto es programar un robot. Lo que estamos haciendo en esta actividad de hoy día es generar una rutina de programación del robot. Y esta rutina la estamos haciendo utilizando todas las herramientas que hemos conocido previamente, pero especialmente las estamos haciendo para ejercitar el problema de cinemática inversa, que era el objeto de estudio del día de hoy. Que tengan mucho éxito en llevar adelante este desafío, que el desafío completo va a implicar que ustedes han resuelto un montón de elementos de código, por una parte, y por otro, que están manejando conceptos necesarios tales como márgenes, holguras, distancias, velocidades, tiempos de desplazamiento, que están vinculados y siempre involucrados en la programación de los robots industriales. Lo que estamos ejercitando ahora en este código que estamos realizando es el mismo exacto procedimiento que se utiliza para programar cualquier robot industrial, una vez que ya tenemos resuelto y que ellos ya traen resuelto de fábrica los problemas de cálculo de la cinemática. Mucho ánimo, paciencia para resolver los problemas que se les van a ir presentando y que tengan mucho éxito en afrontar el desafío que les he dejado para hoy.